¿Cuál es tu postura en cuanto al aborto? ¿Crees que está bien? ¿Se debería legalizar en todos los estados? ¿En todas las circunstancias? ¿Estás de acuerdo con que se permita solamente hasta la 12ª semana? ¿Lo ves como algo moral? En caso de sí, ¿siempre? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas cuando te estoy invitando a cuestionarte y preguntarte este tipo de preguntas? Yo soy Jaime Luisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. En México, el tema del aborto varía en cuanto a las leyes, de estado a estado. Algunos lo permiten, algunos no lo permiten. Tengo entendido que la mayoría de ellos o todos de ellos aceptan cuando cumple con ciertos requisitos, pero de manera general no está permitido en México que una persona aborte sin ningún motivo válido o alguna causa permitida. Solamente hay un par de estados que sí lo permiten y ellos mismos también tienen restricciones, por ejemplo, hasta la 12ª semana y demás. Unos sienten de que estas normas son demasiado restrictivas, otros sienten que son demasiado permisivas, y esto genera mucha controversia y obviamente en el momento que una persona involucra a la religión, involucra a la postura religiosa sobre el tema del aborto, la conversación cambia de manera radical. Uno de los motivos por los cuales este tema del aborto genera tanta controversia tiene que ver porque hay casos de embarazos que son resultados de alguna violación y en ese caso, cuando son situaciones trágicas, la gente lo quiere abordar de una manera diferente. Además, otro argumento sería, al considerar de que al penalizar el aborto, van a igual existir situaciones de aborto, la gente va a tener que ir a los abortos clandestinos, van a incrementar y a lo mejor la salud y la seguridad de las mujeres que van a asistir a esos lugares va a estar en peligro, va a correr un riesgo mucho más elevado de que si lo tienes de manera más estructurada y permitida. Uno de los últimos argumentos sería de que si estamos hablando del cuerpo de uno mismo y el desarrollo del cuerpo de uno mismo, ¿cómo puede ser que la ley o la gente se involucre en la toma de decisiones cuando se trata de cosas personales? Estos son un par de los argumentos que generan mucha controversia en cuanto al por qué involucrarse, el permitir o no permitir y meterse en el tema del aborto. El día de hoy no vamos a estar hablando acerca del aborto y mi postura personal al respecto. El tema tiene que ver con algo más fundamental que tiene que ver con el tipo de conversaciones que tenemos acerca de este tema y muchos otros temas. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos de opinión? Si tú personalmente eres pro aborto, ¿has pensado en algún momento qué se requiere para que pienses ahora no pro aborto? ¿Para que seas pro decisión? ¿Para que seas una persona, para que seas una persona anti aborto? ¿Para que seas una persona, o como le llamarían, pro vida? ¿Hay algún argumento, hay algo que te podría hacer cambiar de postura? Y lo mismito aplicaría para la otra persona. Una persona que es pro vida, anti-aborto, ¿hay algo que te puede cambiar de postura para el otro lado del argumento? No solamente aplica en el tema del aborto. Otro tema que lo vamos a ver probablemente en el próximo podcast es acerca de la existencia de Dios. ¿O Dios existe o no existe? No hay una alternativa a la existencia o no existencia de Dios. No depende de las creencias que nosotros tengamos. ¿Hay algo que te haría cambiar de postura en cuanto a la existencia de Dios? ¿O simplemente tienes tu postura muy marcada, muy rígida, y no va a haber absolutamente nada que te pueda convencer? Y no solo eso, en el momento de que estamos muy cerrados se genera mucha controversia. Y se genera mucha controversia porque sentimos que el otro es una persona a lo mejor ignorante, una persona superficial, que no tiene la visión correcta de lo que es ver el desarrollo y las posturas de los seres humanos. Y más cuando aplican en cuestiones prácticas de nuestras vidas, como por ejemplo el aborto y muchos otros ejemplos, o también en cuestiones más abstractas, filosóficas, como la existencia de Dios. Pero aún ahí hay ramificaciones prácticas en nuestra vida personal. El motivo que estamos hablando de esto es porque la semana pasada estaba escuchando un podcast donde se estaba conversando acerca del aborto. Y lo que me llamó mucho la atención es de que en el panel había mucha gente y se estaba preguntando si vale la pena entablar este debate sobre el aborto, porque no tendría que ser únicamente sobre ese tema. Es un podcast donde se platica sobre muchísimos temas y no tiene que ser solamente el aborto. Si la gente no estaba de acuerdo, no le hubo un beneficio, se podría evadir ese tema. En el panel se preguntó, ¿le ves relevancia de platicar sobre el tema del aborto? ¿Le ves algún beneficio para debatir el tema? Y hubo una persona en específico, hubo una mujer que me llamó mucho la atención, que dijo, no creo que vale la pena. Creo que es una pérdida de tiempo. Y le preguntaron por qué es una pérdida de tiempo. Y ella dijo, porque no va a haber nada, absolutamente nada que me haga cambiar de opinión. Estoy 100% segura sobre mi propia opinión al respecto, de que no hay nada, absolutamente nada que me pueda hacer cambiar de opinión. La persona que quería debatir con ella le preguntó, entre paréntesis, no les estoy diciendo cuál era su postura. No viene al caso si ella era pro o anti, no es el punto fundamental. Lo que es
muy importante es cómo una persona está segura al 100% de que no va a haber nada que va a hacerme cambiar de opinión. La persona que sí quería debatir con ella le dijo, ¿no te ha pasado en algún otro momento de tu vida que tenías también esa certeza acerca del aborto, acerca de ese tema, que sabías y tenías esa fe de que tenías razón sobre ese tema, y aún así después te diste cuenta que no era de esa forma? No nos pasa en la vida con toma de decisiones, puede ser con algún producto, puede ser con algún servicio, puede ser con algo en específico donde creíamos que era una buena decisión, una inversión. Piensas que es una buena decisión, estás seguro al respecto y a lo mejor después te das cuenta que no era lo correcto. Y ella le dice, sí, sí me ha pasado, obviamente que me ha pasado. Los seres humanos pensamos en algo y después cambiamos de opinión, pero este no es uno de esos ejemplos. En este caso estoy 100% segura sobre mi decisión, mi postura, no va a haber nada que me pueda hacer cambiar de opinión. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué estamos tan cerrados al respecto? Ahora entiendo que es algo polémico, entiendo que es algo sensible, entiendo que es algo controversial, pero aún así, ¿cómo tenemos esa seguridad, esa certeza de que no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda hacer cambiar de opinión? Y lo triste de esto es de que en el momento que no puede haber una conversación y no puede fluir y no hay una apertura para el cambio de posturas, en ese momento se cierra todo el flujo de comunicación. La conversación desaparece, ya no es una conversación. Y esto es algo muy importante entender en cuestiones de debates y conversaciones. Esto es, por aparte, sobre este tema, pero algo muy relevante para la vida en general. Un debate requiere de varios componentes. Entre ellos, hay que clarificar qué tema vamos a conversar, qué tema vamos a debatir. Aparte de eso, hay que clarificar las definiciones de los términos y de los conceptos que se están platicando. Estaba viendo la preparación para este podcast, estaba buscando palabras que en algún momento significaban algo, pero después cambiaron de significado. Por ejemplo, la palabra en inglés nice, que significa bonito, no siempre tuvo la connotación de algo bonito. En algún otro contexto histórico parece ser, revísenlo ustedes, parece ser de que a lo mejor tuvo una connotación justamente lo opuesto, de algo no tan bonito, de algo simplista, de algo superficial, de algo no profundo, y eventualmente cambia la connotación de la palabra. Ahora, esto es importante, porque si dos personas están conversando y los dos utilizan esta expresión de algo bonito, pero uno tiene la definición pasada y uno tiene la nueva definición, no estamos comunicándonos y vamos a tener problemas. Entonces hay que clarificar el tema, hay que poder definir qué es lo que la terminología y los conceptos que estamos utilizando, definirlas, clarificar esas definiciones y finalmente establecer parámetros para ver quién tuvo razón. Tienen que haber parámetros para ver quién tuvo razón. No siempre en un debate los dos terminan teniendo razón. A lo mejor la evidencia que uno de los dos presenta es mucho más fuerte que la otra y por lo tanto uno de los dos tiene que agachar la cabeza. Y ojo, si no hay un parámetro para esto, si no tenemos claro de que existe una forma de que uno de los dos integrantes en este debate cambie de opinión, no es un debate, se vuelve en un monólogo. Ya no es un debate, son dos personas sin escucharse, interactuando de manera individual, promulgando, nada más hablando, solitos, dirigiéndose hacia la otra persona. Y esto es un tema serio que estamos viviendo como sociedad, que somos una sociedad de individuos que interactuamos, entre comillas, por medio de monólogos. Por medio de monólogos, y esto es algo grave, esto es algo nada sano. Porque no solamente afecta en cuestiones polémicas, como por ejemplo, sí al aborto, no al aborto, o en cuestiones legales, sí legalizar la marihuana, no legalizar la marihuana y demás, o sí la existencia de Dios o no, pero también tiene ramificaciones prácticas en el abordo de los problemas, en la forma de abordar los problemas en la vida cotidiana. Los seres humanos vemos un tema, queremos solucionarlo, pero si no tenemos la disponibilidad de escuchar una alternativa, esto puede ser algo muy controversial. Porque a lo mejor las decisiones que tomemos bajo los esquemas iniciales que creíamos sobre ese tema son completamente erróneos y fallidos. Y por lo tanto, las conclusiones y las soluciones no van a ser benéficas, tanto para desarrollo psicológico, para desarrollo laboral, para buscar soluciones en cuestiones no de religión, no polémicas. Se requiere de este elemento fundamental, de poder no interactuar de manera como un monólogo, es de poder interactuar escuchando una a la otra persona y tomando en consideración que a lo mejor si el otro individuo me presenta evidencia, un buen argumento, para decirme de que mi postura no es la correcta, a lo mejor debería de bajar la cabeza. Ahorita en Estados Unidos salió un tema del secretario de Salud, se llamaba Anthony Fauci, que él estuvo encargado sobre todo este tema de la pandemia, y algo muy interesante que surgió, es cómo se veía el beneficio, cómo se analizaba el beneficio de las vacunas para el COVID.
Obviamente no me quiero meter, no es el tema de ahora, no me quiero meter en todo este tema de sí o no para las vacunas o específicamente en estas vacunas, pero algo interesante para tomar en consideración es lo siguiente. Si uno ve lo que se promulgaba inicialmente en cuanto al beneficio de las vacunas, era para que la persona no se contagie, minimizar los riesgos de muerte o de hospitalización seria, y aparte para no contagiar a las demás personas. Y ese era uno de los argumentos que se promovían mucho. ¿Por qué? Porque si alguna persona decía yo no me quiero vacunar, todavía existía el argumento moral de decir, aun si tú no quieres, porque tú no lo consideras algo serio, porque a ti te vale este riesgo, tienes que pensar en la otra persona que estás interactuando con él. Y por lo tanto, si es de que vas a contagiar a tu compañero, vas a contagiar a un extraño, vas a ir al supermercado, vas a ir a un centro comercial, en cualquier situación social, cualquier convivio, puedes potencialmente contagiar y generar un daño en la otra persona. Tienes un deber moral de vacunarte, aun si tú no quieres o no crees en esta vacuna. Lo que fue muy interesante es de que después, eventualmente, salieron los estudios de que la vacuna no te protegía para no contagiar. Sí te protegía a ti, bajaba mucho los riesgos de que una persona termine hospitalizada o la muerte, pero no te protegía de no contagiar a las demás personas. Ahora, esto es algo muy importante en cuestiones de tomar decisiones en las políticas de los países para la implementación de las vacunas. ¿Por qué? Porque si es de que no afecta, o no hay un beneficio a la segunda, tercera persona, a la gente con la que nos estamos rodeando, entonces, ¿por qué tengo la obligación de hacerlo cuando yo estoy dispuesto a tomarme ese riesgo? Una persona requiere de tener esta apertura, de escuchar al otro individuo y decir, a lo mejor, si la evidencia es contundente, estoy dispuesto a cambiar de opinión. Si la evidencia es contundente, estoy dispuesto a cambiar de opinión. Porque si no, es un monólogo y la aplicación de las políticas en el desarrollo social, psicológico, de salud y demás, no se logran implementar las mejores decisiones porque solamente lo que yo creo sin la posibilidad, sin la alternativa de algo mucho más funcional. Y el Talmud, el Código de Leyes de Filosofía Judía, dice algo tremendo. Hay una frase que dice: he aprendido de mis maestros, he aprendido de mis compañeros y he aprendido de mis alumnos. Que lo primero que uno ve cuando ve esta frase es de que, claro, no solamente el aprendizaje viene de la gente superior en conocimiento a nosotros, la gente que sabe mucho más que nosotros, la gente más conocedora, la gente más preparada, la gente que ha investigado más al respecto, que eso es algo obvio. Pero también mis compañeros, que son mis colegas, la gente que somos iguales que ellos también lo pueden enseñar. Y no solo eso, también la gente inferior en conocimiento a mí, o sea, mis alumnos, la gente a las que yo les estoy enseñando, ellos también me pueden enseñar a mí, que habla acerca de esta humildad requerida en el ámbito del conocimiento. Pero lo que está tremendo de esta frase del Talmud es la forma en la que está escrita. Porque yo lo leí de una manera que no está escrita. La forma en la que está escrita es la siguiente. Dice: aprendí mucho de mis maestros, y de mis compañeros más que de mis maestros, y de mis alumnos más que todos. La información o el conocimiento y la sabiduría, claro que empieza de arriba abajo, claro que requieres de gente que sabe más para enseñarle a las demás personas, pero lo que es fascinante es de que dice: mis compañeros me han enseñado más que mis maestros. Mis alumnos, la gente que sabe menos que yo, me ha enseñado más que mis colegas, mis amigos, y más que mis maestros. No es solamente una cuestión de apertura, pero a veces justamente la enseñanza es mayor por el hecho de que la gente que viene a enseñarte lo ve desde una perspectiva muy diferente. A veces la información aprendida, la gente que nos está transmitiendo y la investigación que nosotros hacemos al respecto está sesgada por ciertos filtros. Pero a veces la gente que lo está viviendo de una dimensión distinta, la gente que está a la par de nosotros o la gente que está abajo de nosotros en cuestiones de información, lo ven de un ángulo diferente. Y eso es algo que se requiere para poder contextualizar todo lo demás. Y véanlo de la siguiente forma. Si yo le digo a alguien, este es un ejemplo de algo de sabiduría, por ejemplo, siempre tienes que escuchar a las demás personas. Cuando yo digo esta enseñanza a una persona que sabe más que yo, a lo mejor me va a decir cuál es una forma más profunda de entender esa frase, de tener la humildad para escuchar a las demás personas. Pero a lo mejor cuando yo le digo esto a la gente que sabe menos, esta gente lo escucha y te dice la forma que ellos lo perciben, y justamente por esa brecha que existe en la preparación, en la formación, en las interacciones que una persona tiene, esta persona le da más valor a esa frase, la entiende de una perspectiva diferente, y ahora que regresa a esa interpretación conmigo, esta frase tiene mucho más valor.
Ya no es únicamente lo que yo pienso, ya no es solamente el pensamiento convencional, pero ahora es justamente pensar fuera de la caja, pensar fuera de las formas aceptadas para pensar, y entonces la información tiene más importancia. Para esto se requiere sentido común. El sentido común, que es algo que en el judaísmo se cree mucho, el ser humano al estar hecho en imagen y semejanza de Dios, carga con una programación que incluye esta forma de procesar información desde una perspectiva divina. Para esto no requieres enseñanzas, para esto no requieres un aprendizaje muy profundo, para eso simplemente requieres conectarte con tu ser, con tu persona, y conectarte con tu sentido común, con tu forma humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, de poder intuir y procesar información. Aunque había un filósofo francés que decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es verdad, el sentido común a veces es difícil interactuar con eso porque ves que muchas personas toman posturas muy diferentes unos a los otros y dices, bueno, ¿cuál sentido común es el más correcto? Pero el concepto del sentido común es de que es algo innato a la experiencia del ser humano. A veces sí se requiere de apoyo para ayudar al ser humano a ponerse en contacto con eso, pero es algo primordial, algo fundamental, algo básico de la experiencia humana. Y a veces la gente que sabe menos tiene mucho para enseñarnos justamente porque su sentido común, su intuición, todavía no ha sido marcada por sistemas de información convencionales. Esto lo vemos en un episodio muy interesante de la Biblia. Un episodio donde tenemos al líder del pueblo judío, se llama Moisés. El líder del pueblo judío se encuentra en el desierto y lo viene a visitar su suegro. Ahora, su suegro era una persona no judía que busca en diferentes religiones y eventualmente decide convertirse al judaísmo. El episodio es el siguiente. Tienes a Moisés siendo el líder, siendo el juez, siendo el guía del pueblo judío, y la gente que tenía problemas, la gente que quería discutir sobre algún caso legal, la gente se acercaba con Moisés. Ahora, había muchísima gente, muchísima gente, y la Biblia nos dice de que traten de visualiza este escenario. Tienes a Moisés sentado y tienes una fila de muchísima gente, desde la mañana hasta la noche, tratando de acercarse con el líder, tratando de acercarse con Moisés para platicarle acerca de su problema, para platicar acerca de un debate, para platicar acerca de algo que tienen que resolver entre ellos o en su relación con Dios. Y la fila es enorme. Tienes millones de judíos tratando de escuchar cuáles son las palabras correctas para abordar el tema específico que ellos quieren orientación. Yitro, que es su suegro, ve este escenario y se acerca con su yerno Moisés y le dice, no está correcto lo que estás haciendo. ¿Por qué estás solito en este momento, tú solito sentado y todos los demás, el pueblo, están parados esperándote? Tú te vas a volver loco, la gente se va a volver loca. ¿Por qué? Porque tú tienes que escuchar a demasiada gente, demasiados problemas, demasiado tiempo. No hay tiempo para ti. Todo depende de una sola persona. Y todos los demás van a estar frustradísimos. Imagínate que nosotros vamos a una tienda y vas a Costco y la fila para pagar te tarda 5 minutos y te estás volviendo loco. Imagínate si tú estás en el número 100, 200, 1000 de la fila para platicar acerca de un problema que consideras muy importante y tienes que esperar un día, 2 días, 3 días, una semana para que Moisés te escuche. Es muy frustrante. Generas un daño tanto para Moisés como líder como para el pueblo. Le dice el suegro, le dice Yitro a su yerno Moisés, al líder y profeta del pueblo judío, le dice, esto no está correcto, no te va a funcionar, si sigues de esta forma eventualmente tu sistema va a fallar. Moisés lo escucha y le dice, entre líneas, le dice, bueno, ¿y qué sugieres? Yitro le dice, delega el trabajo. De la misma forma que tú estás encargado de estos problemas, capacita gente de grupos de 10, de grupos de 20, de grupos de 50, de grupos de 100, para gente que esté encargada de diferentes tipos de problemas. Y si eventualmente nadie lo puede resolver, claro que estás tú para resolver esos elementos, que sería parecido a una Suprema Corte. Tienes diferentes cortes y eventualmente si nadie lo puede solucionar o si se requiere de alguna intervención, ahí estás tú, Moisés, como líder, como profeta, como dirigente, para intervenir, pero solamente para esos casos. El procedimiento va a ser mucho más fluido, la gente no va a tener que esperar tanto tiempo, la gente se va a sentir más escuchada, la gente va a tener a alguien más de su nivel para escuchar y tú, Moisés, no te vas a volver loco. Y Moisés acepta. Y es algo difícil de entender. Tienes una persona que no es parte de esa cultura, que apenas está entrando, apenas está llegando a esta nación, a este pueblo, a esta religión, ve un sistema y directo lo ataca. Y le dice a Moisés, al dirigente de todo el esquema,
le dice, tú, Moisés, no estás haciendo las cosas bien. Y uno asumiría de que él como líder le diría, sería la reacción normal de un ser humano, nosotros que generamos un mecanismo de defensa, le diríamos, primero vive el sistema, primero ser parte de la comunidad, primero ser parte de la religión, primero estate aquí un buen tiempo y después vas a entenderme. Y Moisés no hace eso, Moisés escucha. Es parte de los debates. Hay un tema medular que se está debatiendo y los dos requieren de poder escucharse uno al otro para poder llegar a la conclusión de qué sistema, qué es mejor para el desarrollo de esto. ¿Cuál es tu postura sobre el aborto? El tema del aborto, a mí, bueno, no me da igual. No se trata este episodio acerca de qué es lo que opino al respecto. Pero cuando una persona entabla un debate sobre el tema de lo que sea, puede ser el aborto, puede ser sin legalizarlo, puede ser sin ver cuáles son, hasta qué semana es válido, puede ser acerca de la existencia de Dios, que lo vamos a ver en el próximo episodio. Un debate acerca de la existencia de Dios. No se trata nada más de tener un monólogo en el cual tú dices tu postura teniendo esa certeza del 100% de que no va a haber nada que te va a cambiar de opinión. En el momento que nosotros como sociedad creemos en un monólogo interactivo, los seres humanos, convivencias sociales, monólogas, tienes gente que no está dispuesta a escuchar uno al otro, que estamos cerrados en nuestras opiniones, que no estamos dispuestos a poner parámetros para cambiar de opinión, tanto en cuestiones de política, tanto en cuestiones de educación, tanto en cuestiones de salud, tanto en cuestiones psicológicas, en cuestiones de tomas de decisiones prácticas de la vida cotidiana, las soluciones no van a ser las mejores. Los maestros, sensacionales. Los colegas, sensacionales. Pero a veces la gente que sabe menos, los alumnos, tienen mucho más para aportar. A veces Yitro, la persona novata que apenas está viendo un sistema, lo nota justamente por no ser parte de ese sistema convencional. Y Moisés, siendo la persona más humilde de esa época, Moisés agacha la cabeza y dice, efectivamente, tu postura es mejor. Me retiro de este esquema, vamos a aplicar, vamos a utilizar tu sistema de delegar para que tanto yo esté más sano, para que la gente reciba un mejor trato, un trato mucho más efectivo y más digno. ¿Tenemos esta apertura? ¿Estamos dispuestos a escuchar una alternativa a la creencia que tenemos en el momento? Te invito a probarlo en el próximo podcast, donde vamos a platicar acerca de la existencia de Dios. ¿Y si existe o no existe? Tengamos esa apertura cuando analicemos el próximo tema. Yo soy Jaime Lizorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.